subir por favor al escenario. Recuerdo que pueden hacer comentarios. Hashtag. Seminario desde HH. Estamos grabando también estas conferencias para que formen parte del archivo visual de la OEI. Gastón García Llori es un sacerdote, miembro de los Sagrados Corazones, ha sido profesor y director de la Recoleta, ha sido presidente de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza y miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Actualmente es profesor honorario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde es asesor además de temas de responsabilidad social. Este año ha recibido las palmas magisteriales del grado de Anauta. Y la palabra de Gastón García. Adelante, Gastón. Buenas tardes, un gusto estar acá en medio de ustedes en este horario medio malo, ¿no? Es el de la hora de la siesta, un encontronazo de esto, ¿no? Hace varias décadas que los peruanos hablamos de derechos humanos, pero hay una época donde la cosa se hizo más fuerte, y fue la época del terrorismo que nos azotó. Las décadas del 80 y del 90 fueron muy duras para la mayoría de los peruanos, por muchos motivos, pero sobre todo por lo que significó lo que llamamos los años del terrorismo. El siglo XX ha tenido la virtud, a pesar de las atrocidades que hemos visto, de mostrarnos la dignidad y la igualdad de los seres humanos entre sí. Nos lo ha mostrado, no significa que lo haya producido. Por el tiempo nos parece inconsiderable intelectualmente, pero que el tiempo de violencia da la impresión de que se pierde la dignidad y la igualdad. Y la autora, no, yo Lo que se ha caminado es mucho. la autora que hace Pero es aún mayor lo que nos queda, lo que nos falta caminar. La violencia que se desata en diferentes partes del planeta nos ha enseñado que nuestras posiciones no son pacíficas, que aparentemente lo decimos. A nosotros nos ha tocado estar vivos por todo lo largo. Cuando las matanzas más grandes de la historia, además nos han educado deseducándonos, mirando las guerras como actos triunfales de la humanidad y no como una reivindicación de la dignidad humana. Tenemos por dentro una cultura belicista. ¿Quién no ha jugado de chico con una pistola, con un fusil,
los más ricos como empleadores. Pero eso lo tenemos dentro. Muchos hemos querido ser aviadores para bombardear. Y eso queda horrible. A mí me ha espantado cuando he oído al presidente Colón decir que va a destruir todo este asunto con ejército. Y eso nos ha parecido normal, bien. Que es reconocible, Esto no es pasado, esto es presente. Vas a abrir uno de nuestros diarios y nos encontraremos con las notas espantosas de lo que pasa en Siria, en Líbano, en Marruecos, y no hay más. Anoche oíamos la matanza de estos jóvenes en California. Cada día hay, cada día lo vemos entre nosotros. Se quiere declarar en estado de emergencia el Callao, porque nuestro barrio del puerto está y no se puede vivir ahí. Pero más doloroso que eso es constatar que hay personas que piensan que la vida es así. No se plantean el tema de derechos humanos, pues para ellos nunca han existido. Quienes hemos vivido en lugares apartados de nuestra sierra peruana, nos hemos dado con la dolorosa experiencia de que los derechos humanos llegan para gente que estaba a cargo de nosotros. Ya, empieza a escribir también. Primero que ella dice que fue. Se habla de igualdad, que fue la 21 y 30. pero la gente Según su no declaración, piensa que pudiera existir la que igualdad. corran rojas No sueñan en eso. 10. A la pregunta número 5. Dice, En algunos lugares está ocurriendo que se denuncian los abusos contra los derechos humanos. Se encuentran argumentos y el parte dice, sacándolo de las propias leyes del el parte país dice que fue 15. para denunciar esas faltas. Pero no es lo común. Esto es muy raro. El parte dice que fue 15. Hay El campos parte dice que fue en los que los derechos 25, humanos 46. no tienen nada que decir No, sí. de verdad, ¿no? En la realidad, como es el campo de la economía. Se dan decretos, se dan leyes, y la gente pobre no tiene nada que decir, sino pagar. Hay millones de gentes que mueren de hambre y no aparecen como un problema de derechos humanos. En el Perú hay más de 1 millón de niños con anemia. Hay 800,000 niños con desnutrición. Tenemos el dinero, tenemos los micronutrientes para solucionar el problema y no lo solucionamos. Y esa es la época en que más se ha hecho por los niños. Estas son cosas que no le caben a uno en la cabeza. El departamento de Puno
tiene el 81% de los niños anémicos. Y estamos en los años de bonanza económica. Uno no sabe qué decir más. Yo a veces tengo miedo que me saquen cargado de un ministerio porque hablo. Como no tengo familia que dependa de mí, hablo nomás. Es evidente que el tema educativo es de primera importancia, tanto para poder defender los derechos humanos, como exigir que se respeten lo que yo tengo, lo que es mío. Voy a tener algunas ideas que me han sugerido algunos documentos que he leído, porque yo no soy un especialista como tal en esto, de Rosa Mujica y sobre todo de un jesuita uruguayo, Pérez Aguirre, que ha muerto lamentablemente. Esa muerte es casual, ¿verdad? Porque hay gente que nos hace mucha falta. Cuando yo hablo de educación y derechos humanos, la primera cosa que tengo que decir es que se educa en derechos humanos por contagio. Estas son cosas que uno las aprende mamando en su casa, o las aprende con algunos personajes que nos marcan. Y esto es muy bonito cuando uno constata por los ancianos, que le dicen a uno cosas de su niñez, cosas que los han marcado. Y muy bonito oír cómo le enseñaron al niño a respetar a los otros, cómo le enseñaron al niño a proteger a los otros, cómo le enseñaron al niño a ser solidario. No sé cómo hacer para producir contagio. ¿Cómo hacemos para que esto se vuelva epidemia en materia de derechos humanos? Estas son cosas que provienen de personas marcantes. Y creo que buen número de los que estamos aquí somos personas marcantes. Gentes que influyen, que nos dan un alcance y una medida humana de algo que es importante para la sociedad. Responder a la idea de los derechos humanos es responder a una vida digna, que a veces no sabemos describirla. La vida digna, que significa cosas muy esenciales: alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, salud, libertad.
cuando yo era seminarista, salió una carta de una encíclica de Pablo VI que ponía en esa lista de cosas el ahorro. Ese es un derecho humano, el ahorro. Significa derechos humanos reales. Tener derechos humanos significa tener capacidad de organización, capacidad de participación. Y nosotros en el Perú hay una cosa muy curiosa, a veces ofensiva. Tenemos una escuela de actuación pública, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Verdad? El Ministerio de Economía y Finanzas no acepta la voz de otros. Son como pioneros, ¿verdad? La infalibilidad. Ellos creen que lo que dicen es infalible y eso es lo que hay que hacer. A mí me admira porque esto termina por siempre en luchas, en problemas, en huelgas. Pero es una mentalidad determinada. Y un derecho humano es también el derecho a la trascendencia. No solo religioso, ¿no? Una trascendencia espiritual que es muy legítima de todo ser humano. Es decir, derechos humanos significa también satisfacción de nuestras necesidades. Derechos humanos que son a la vez principios, ¿no? Exigencias y normas. Hay veces que gente habla contra las normas y no se da cuenta de lo que está diciendo. Necesitamos normas. Tenemos que vivir en sociedad con derechos humanos. Creo que esta es una distorsión que se ha hecho por parte de gente que no piensa, sino que quiere aprovechar la coyuntura para sus fines personales. El ordenamiento jurídico es una necesidad que viene de los derechos humanos. La institucionalidad, que en el Perú lo hemos perdido muchas veces, hemos recuperado una cierta institucionalidad, pero otra que no la hemos recuperado. Estamos institucionalizando la corrupción, que es el peor pecado frente a los derechos humanos. Hay cosas que son humanas, pero difíciles de vivir. Hay un sentido crítico implícito en todo lo que somos, ¿no? Y es un sentido crítico que nos hace cuestionar lo establecido. Es que lo más fiel que podemos hacer por nuestro país es el cambio. Un país tiene que caminar, tiene que rodar. Y un país que no cambia es un país anquilosado, donde la gente vive perjudicada.
Es decir, los derechos humanos es un conjunto de condiciones y es un espíritu que tiene que andar en el ser humano. Y aquí estamos hablando de algo que es, quién sabe, muy difícil de expresar, pero que es muy urgente. Los derechos humanos primero están adentro que afuera. Y están adentro cuando uno ha mirado afuera. El lugar, porque sí estamos mirando las cosas en el día, el lugar de vivencia de los derechos humanos es el sistema democrático. Una persona, ¿qué es el hecho que está en la Constitución? ¿Qué son los humanos? En esto estamos muy mal formados. Si nosotros no entendemos. Hemos hecho lo que nos ha dado la gana con la democracia. Hemos llamado democracia a cosas que no lo son. La democracia es ese sistema político que tiene una organización del Estado para la convivencia de los seres humanos como nosotros. Todo aquello que pisotee los derechos humanos es antidemocrático. Y esto se nos olvida. Es fácil darnos cuenta, ahora que estamos en campaña electoral, que de esto no se quiere hablar. Hablamos de números, de cosas, pero de esto que tienen un sistema que responda a lo que yo soy, nada. ¿Cómo armar un sistema político que tiene que estar armándose todo el tiempo? ¿Ya? ¿Cómo tener una forma de organización que tiene características fundamentales como la satisfacción equitativa del poder, la administración equitativa, donde no haya poderosos que se aprovechan de la falta de poder? Desde la mitad del siglo pasado hemos despertado muy bien, creo que muy bien, en América Latina sobre la falta de poder del pobre. Ser pobre no es un asunto económico, es un asunto humano. El pobre hay que llamarlo el tipo que tiene no poder. Y estamos acostumbrados a que haya esta inequidad. Hoy día en la teología latinoamericana se va trabajando un tema que nos va a dar, creo yo, frutos muy bonitos en unos años más. Todavía estoy maduro, ¿no? Como la opción por los pobres es darle poder a los que no tienen poder. Creo que la iglesia depende de qué iglesia, ¿no? Es alguien que puede contribuir a esto.
pero otras iglesias pueden hacerlo y creo que el pueblo tiene que hacerlo. Tenemos nosotros un sistema de elecciones que no garantiza nada. Y nos duele. La participación ciudadana organizada, ¿no?, tiene que darnos a nosotros una práctica diferente. Pero aquí viene lo difícil, cuando nos planteamos educar los derechos humanos. Nos sentimos, yo creo que todos los educadores honrados, nos sentimos muy angustiados. Sabemos muchas cosas que hay que hacer y por las cuales hay que luchar, pero el cómo exactamente no sabemos. Sabemos que un punto clave es educar para la paz. Y eso es importante. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a una realidad primera? Ahí es donde nos tomamos la cabeza con los manos, ¿no? Hay datos, sabemos posible, pero a veces vienen los malos de la película y nos quitan lo que tenemos. En la Comisión de la Verdad hicimos programas sobre educación de los derechos humanos. Varios programas, para primaria y para secundaria. A mí me tocó llevar personalmente al ministro de Educación los programas. Le dijimos que esto tenían que ponerlo. Pues. Yo le hablé pues como media hora al ministro. Era relativamente amigo mío. Y le di pues era un acto así de programas. Me lo recibió muy bien, me dijo, muchas gracias. Qué bueno que la Comisión de la Verdad se haya tomado este tiempo para hacer esta cosa tan importante. Pero yo veía que no pasaba nada. Pasó un año y todavía estaba el ministro. Y le digo, ¿qué? ¿Qué pasó? No podía ver, después me llamó y me dijo, se han perdido. No, yo canto perdido. ¿Se han perdido? Miren. Porque me cagaron de Dije que me estábamos provocando a convertirme en socialista, ¿no? Lo único que hay que es negar su declaración. Personalmente, muy bueno. ¿Cómo educar? ¿Cómo enseñar? ¿No? Yo mantengo que lo principal es que tenemos que contagiarnos entre todos y hacer que esto ruede. Pero en ese asunto hay cosas que hay que señalar importantes. La primera cosa que es que se necesita para educar en derechos humanos es partir de la realidad. La realidad es el punto de partida de todo lo que podamos decir, porque si no, no es creíble. Es como nos enseñaron en la teología, ¿no? La teología tiene que partir del dato de la realidad. Allí es donde se encuentran los seres humanos con su vida.
Es decir, tenemos que conocer dónde estamos, las necesidades del pueblo, ¿no? Los intereses del pueblo. Y a veces nos sorprende pues, la falta de interés de nuestro pueblo mismo. Pero en esto, primero tenemos que convencer a los educadores de esto. Porque a veces no creen los educadores. Es más fácil tener su librito y hacer que los chicos aprendan de memoria la dicción. Y en esto hay que ser creativo. Hay que preparar las clases. Hay que preparar las clases. Hay que leer el periódico. Hay que salir a la calle. No, pero déjenme acá, pero no sé que no La realidad de la que hablamos es esa realidad de cada persona. Tenemos que formar personalmente y la realidad del pueblo. Aquí hay gente, que nos tuvimos en la Comisión de la Verdad, nos reímos, ¿no? Hay gente que no quiere que se hable de los años del terrorismo, ¿no? Pero existieron 20 años de terrorismo acá. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad. Y eso hay que enfrentarlo porque si no se repite. Y no queremos que vuelva a ocurrir. Y con mucho miedo vemos algunas cosas que están repitiendo. ¿A qué se puede cuestionar? No hay una sola verdad sobre la realidad. Y esto a los dogmáticos les molesta. La realidad se ve de muchos ángulos. Y a veces uno se queda con varias verdades y no sabe qué hacer con ellas. Y tiene que trabajar, y tiene que reunirse, y tiene que consultar, y tiene que aprender. Las personas conocen el mundo mejor que sus educadores. Porque su pequeño mundo lo están viviendo ellos. Y uno tiene que acercarse y preguntar y ver cómo reacciona. A veces están engañados también. Pero este acercarse que es brutal, ¿no? Y uno tiene que enfrentar a muchos educandos. Cuando uno es profesor en un colegio es muy fácil. Hace clase, explica, sale, conversa, está con otro. Es muy fácil. Lo que no es fácil es decir lo que uno debe decir. Pero uno tiene que educar a los padres de familia. Uno tiene que educar a todo ese mundo de gente que pasa por un colegio. Y ahí tiene que repensar mucho. Cuando uno está en el campo, en la vida, se va encontrando con cosas muy dolorosas. Hay gente que lo busca a uno y es sinvergüenza, ¿no? Pero el que sea sinvergüenza
no significa que no tenga necesidades. Yo recuerdo rápidamente una historia pequeña. Hay un fulano que entró en contacto con un padre en Puente Fiel hace años. De repente cayó preso por huelga. Y en la prisión se encontró con otro padre también de mi congregación, el padre García, ¿no? Y se hizo amigo de él. Y le pidió plata, le sacó plata. Por los días. Bueno, no sacó plata de él. Saca 3.000 soles, es una millonada, ¿no? Y resulta que ahora me cayó limpio. Oye, el tipo me saca plata, pero por un montón. Yo no gano mucho, así que no le puedo dar mucho. Pero me saca, ¿no? Y el tipo tiene necesidades. Es un sinvergüenza, pero con necesidades. Esa persona tiene derechos humanos. ¿Verdad? La sociedad la tiene marginada. Los pobres también son sinvergüenzas, pues. Tienen derecho a serlo. Pero eso nos pasa a todos y eso nos atormenta. Y de repente uno se hace, pues, el que no le hace tonto a nadie, el que no sé qué, y el otro se muere. En nuestros países pasan cosas. En el Callao, ayer ha muerto un señor que ya disparado 25 veces. Hay que hacer algo con el puerto primero, eso no puede seguir. En el Perú vamos a tener la visita de un niño malcriado. Este fenómeno del niño que viene y que nos hace turumba, ¿no? Hay que hacer algo. ¿Quiénes son los que más sufren con el niño? Los más pobres, los que menos conciencia tienen de tener derechos humanos. Cuando yo quiero formar a la gente en derechos humanos, tengo que partir de la realidad, pero tengo que tener actividades. Tengo que llevar a los niños a lugares donde ellos sean capaces de saber que tienen derechos humanos. Esto significa que el maestro tiene que generar actividades que eduquen. Tiene que entrar en contacto con un niño que a veces vive como un silvestre, ¿no? Y no se da cuenta de la repercusión que tiene en sus actos. Y sobre todo, tenemos que hacer esta cosa tan bonita que nos enseñó el famoso informe de Delors hace años, que es hacer felices en la escuela. Quien tiene un ambiente comunitario donde es feliz con los demás, esa es una persona que puede hablar de derechos humanos, porque puede replicar los momentos felices de su vida cuando ella es adulta. Cuando hablamos de derechos humanos, educar en derechos humanos, tengo que tener una comunicación horizontal. No tengo por qué hablar con el amo. Hablo con el hermano, que es otra cosa, totalmente diferente, aunque sea mayor que yo. Tengo que educar
educar en lo concreto a la criticidad. Y para eso tengo que hacer una cosa que los latinoamericanos en general tenemos como vergüenza hacer. Que viene el fruto del machismo. Desarrollar afectos y desarrollar ternura. Yo creo que esto es más importante de lo que realmente parece. Desarrollar afectos y ternura. Y ahí vamos a desarrollar también estas ganas de participar. No se trata de que me den derechos humanos, sino se trata de que yo tenga derechos humanos. Creo que este método educativo sobre esta realidad y sobre estas condiciones, no quiero porque me di cuenta que es la hora. Ya apareció Fernando ahí. Eso es claro, ¿no? Creo que hay cosas que hay que hacer. Hay que desarrollar otras virtudes más, como la solidaridad, como la integridad, como esa cosa que llamamos nosotros sencillamente la verdad. Muchas gracias.